Esta obra representa un salto cualitativo importante en la obra de Salvador Dalí, entre otros muchos detalles, porque en ella ya figuran elementos surrealistas y de su método paranoico crítico. En el libro destaco 15 elementos que en esta obra son innovadores respecto a obras anteriores. Entre ellos, es la primera vez que divide el cuadro en dos zonas, la zona cotidiana y la zona etérea o celestial. Es la primera que representa un huevo. Es la primera en que el plano está curvado. Es la primera en que utiliza la proporción áurea. En ella, por primera vez, utiliza elementos renacentistas y mitológicos. En ella se anticipa pictóricamente a lo que posteriormente escribe en Vida Secreta, a lo que posteriormente representa en sus performances, o lo que escribe o lo que declara en sus entrevistas. Vamos ahora a ver qué elementos surrealistas tiene esta pintura. Para empezar, vamos a ver unas declaraciones de Dalí en el programa de televisión española titulado Dalí, una ilusión óptica. Se puede decir que mis primeras relaciones fueron de carácter intrauterino, porque unos meses antes de nacer, el divino Dalí, que es su modesto y orgulloso servitor, vio en el seno materno, dentro del vientre de mi madre, Dalí vio ojos extraños, pero sobre todo, no ojos, sino huevos en el plato, como si dijéramos huevos fritos, pero sin plato. Y esos huevos eran fosforescentes, ignominiosos, se movían, se dilataban como galaxias, como la galaxia de Andrómeda. Y naturalmente Freud me dijo que eso eran mis primeros recuerdos prenatales. O sea que Dalí ya fue surrealista al menos un mes y medio antes de nacer. Sin duda, con estas palabras se está refiriendo a su nacimiento intrauterino, a su visión intrauterina. Dalí utiliza a Freud para decir lo que a él le interesa, porque Freud no le hizo ni caso en la entrevista que tuvo con Dalí. Las imágenes que dice Dalí que son surrealistas son las imágenes y los elementos que están descritos y pintados en este cuadro. Por lo tanto, este cuadro, si las imágenes de Dalí antes de nacer son surrealistas, este cuadro también lo es. Pero continuamos. Vamos a ver qué características surrealistas encontramos en esta pintura. Entre otras, primero, representa un sueño o visión de su autor. Dalí decía: mis cuadros son fotografías de mis sueños pintados a mano. De sus sueños pintados a mano. Y aquí tenemos el primero de ellos. La temática es absurda e irracional, inexplicable, aplicando un razonamiento lógico. El texto es a la vez ilógico e irracional. Representa una combinación de elementos naturales con otros oníricos o mitológicos sin aparente conexión entre ellos. Esto son características típicas de sus futuras obras surrealistas. También hemos dicho, y Nicolas Deschamps lo afirma, que en esta obra Dalí ya presenta elementos de su futuro método paranoico crítico. Un método algo complicado, pero vamos a intentar resumir y ver qué elementos de este cuadro son ya paranoico críticos. En este cuadro Dalí se manifiesta como un perfecto paranoico. Insiste en su visión intrauterina. Insiste en el asesinato de su hermano
a pesar de que su hermano murió 9 meses antes de que él naciera. Insiste en la fecha de su nacimiento en el 96, a sabiendas que había nacido en 1904. Insiste en que su hermano murió a la edad de 7 años, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí hay elementos que no se ven, pero son típicos de un comportamiento, una actitud paranoica. La doble lectura de algunas de sus imágenes. En primer lugar, la dedicatoria. Una doble lectura. Podía tratarse de un profesor, pero vemos que se trata de la segunda lectura, que es del nacimiento, de su propio nacimiento. Por una parte, una nube, que cuando presentamos la obra en Madrid, algunos vieron en esta nube la representación de un útero materno. Por otra parte, el huevo, que puede ser en principio una nube, pero también después resulta que es un huevo alquímico. Por otra parte, 2 trompetas, que pueden ser 2 trompetas, pero también las interpretamos como unas tijeras que cortan la conexión con su hermano. Y aparte de la dedicatoria, es decir, aquí Dalí, otra característica surrealista, es que superpone, justapone, pone junto a las otras elementos sin aparente conexión entre ellas, como son una lira, un huevo, un ángel, un volcán, elementos que no ligan, pero cuando los explicamos racionalmente dan y tienen un sentido lógico. Una vez relacionada esta pintura con su método paranoico crítico y su paranoia, vamos a ver lo que dice Dalí en relación a este tema. Gracias a la paranoia aprendí a vivir llenando con mi amor por mí mismo el vacío de un afecto que no me daban. Así vencí por primera vez a la muerte mediante el orgullo y el narcisismo. Ya cita aquí la paranoia. En este cuadro vemos cómo el Narciso de Dalí vence por primera vez a la muerte. Hablando de sus juegos intrauterinos y el ambiente protector del vientre materno, dice: jugando a ser embrión de genio, hice nacer al genio. Al provocar las condiciones de su nacimiento, yo creé la causa. Mi paranoia ha invertido el orden de los factores físicos, pues para mí los efectos pueden convertirse en causas. Interrumpo la lógica de las reacciones, introduciendo en la cadena unos elementos irracionales que producen una mutación. Salvador Dalí ha surgido del vientre creado por Salvador Dalí. Aquí tenemos al embrión de genio, provocando las condiciones de su nacimiento. Él, con su decisión, creó esta realidad, introduciendo una sucesión de elementos irracionales que producen una transformación. Salvador Dalí ha nacido de un paraíso intrauterino creado por Salvador Dalí. Por lo tanto, queda demostrado que esta obra no solamente es surrealista, sino que en ella ya hay los elementos paranoico-críticos de futuras obras dalinianas.